Entonces se viene esto y en verdad fue terrible, te digo, yo lloré. Le agradezco mucho a Cristian porque independientemente de todo su conocimiento, me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, mira, me dice, yo sé que es muy nuevo para México, pero está en el aire esto de las energías renovables. Y me dice, ¿por qué no, en vez de llorar, guardas tus energías y nos ponemos a investigar las energías renovables? No me lo dijo así tan blunt, pero básicamente me hizo una invitación a que lo intentáramos y nunca se me va a olvidar tampoco. Hola, soy Nicolás Demille, su anfitrión, y esto es Innovadores sin filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Salime Hart Cruces es socia fundadora de Shakise Studio, un estudio de innovación y producción de vidrio basado en Oaxaca, México. Salime es ingeniera de profesión y una apasionada de la innovación, así que producir vidrio para ella ha sido un pretexto para desarrollar varias innovaciones tecnológicas, sociales y ambientales. Studio Shakise crea cultura, arte y empleo a partir de materiales reutilizados y reciclados a través de la recolección de botellas de vidrio y aceite quemado de restaurantes y hoteles de Oaxaca y sus alrededores. Salime es una emprendedora que no hace mucho ruido, no busca estar en la portada de Forbes, pero tiene un impacto enorme. Su historia es absolutamente fascinante y la verdad yo me quedé muy sorprendido de lo que he podido aprender en esta entrevista. Entonces es una persona muy inspiradora para todos los que están trabajando en silencio para crear un mundo mejor. Espero disfruten muchísimo esta entrevista. Hola, Salime. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien también, muchas gracias. Mira, yo me di cuenta haciendo un poco de investigación sobre lo que haces, sobre quién eres, que no hay tanta información afuera en redes sociales. Encontré un súper artículo de lo que haces y de quién eres, pero no mucho más. Es a propósito que te escondes un poquito. Yo creo que es porque no tenemos tiempo, ¿sabes? Pero qué bueno que me dices, porque creo que sí vale la pena como hacer un esfuerzo para estar, para compartir más como qué hacemos y esto. Sí, No, en serio. a mí me hubiera ayudado para prepararme mejor. Pero esto está súper porque así vamos a ir así descubriendo. Yo voy a descubrir, sí, va a Sorpresa. haber mucha sorpresa hoy. Lo que sí aprendí y que me llamó mucho la atención es que, y no sé si lo pronuncio bien, pero Shakiche, ¿se dice? ¿O Chaquiche? ¿Cómo lo dicen? Sí, Shakiche. Shakiche quiere decir al pie de la montaña Así es, en zapoteco. en zapoteco. ¿Cómo te vino la idea de este nombre? La vi en un libro y me encantó. El zapoteco en ese entonces, en el 2002, cuando empezaba Shakiche, todavía porque la Fundación Alfredo Harpelú está haciendo un esfuerzo bastante interesante para que el zapoteco esté escrito y sea un poco como más entendible sus vocablos. Pero bueno, en ese entonces no estaba pasando esto. Entonces yo lo vi en el libro y me encantó porque Oaxaca es un espacio, es un valle, pero rodeado de montañas. Es como un plató, ¿no? Y entonces, a donde te quieras mover, pues tienes que atravesarlas, ¿no? Y por el otro lado era empezar un camino, digamos, hacia arriba, ¿no? Un camino como de esfuerzo y todo, en donde pues subir una montaña es algo que requiere esfuerzo, pero cuando llegas, o sea, para los escaladores, por ejemplo, yo nunca he escalado, pero digo, se me hizo una metáfora muy linda, cuando llegan arriba o a la mitad, porque no puedo decir, ya estoy arriba, pero bueno, es lindísimo ver lo que has subido y pues toda la visión que te da, como estar ya un poquito, la satisfacción también, ¿no? Que da ese camino. Entonces se me hizo súper y zapoteco porque
como que siempre los mexicanos hemos sido criticados por, y me hago esa autocrítica también, ¿no? Como que siempre estamos viendo hacia afuera, en vez de estar viendo como de dónde venimos y cuáles son los valores en verdad de dónde venimos. Creo que por siempre vivir históricamente como un pueblo conquistado, eso ha mermado un poco quizá no, pues, nuestra autoestima como nación. Entonces, para mí, el tener un nombre en zapoteco es honrar que yo tengo una parte oaxaqueña y esa parte oaxaqueña seguramente tiene raíces zapotecas. Entonces, dije, yo sí quiero honrar de dónde vengo y pues ahí está el zapoteco. Entonces, se me hace muy interesante que seamos Estudio Shakikshe porque entonces Estudios está como este nombre como internacional y Shakikshe es el respeto a mis raíces. Me encanta que empezamos así porque, como dije al inicio, no hay mucha información tuya afuera en el mundo. Y Ya. quiero saber, y creo que todos queremos saber un poco de dónde vienes, cuáles son tus raíces que te ayudaron a llegar y dónde estás ahora y a crear Studio Shakishi. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito de tu historia personal? Claro. Mi papá fue un inmigrante libanés en México y eso siempre me hizo crecer con mucho orgullo. Y creo que en la parte de atrás de mi cabeza se quedó así como, estás orgulloso de tu papá y quieres seguir sus pasos, ¿no? Y por el otro lado, la familia de mi mamá, que es el lado mexicano, también vinieron mi mamá se fue a Estados Unidos, es una de las personas que muy joven se fue a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad, ¿no? En la vida. Entonces, vengo de dos padres muy luchones. Entonces, eso creo que de entrada me dijo que yo tenía que serlo también, ni modo de, no sé, de no respetar mis raíces, no sé, es eso. Y muchas cosas. Un profesor en la universidad, yo fui a la Universidad de Monterrey, tuve esa oportunidad que mis papás me pagaran el ir al Tecnológico de Monterrey en Monterrey. Y un maestro ahí nos decía, bueno, pues qué padre que tiene la oportunidad de venir al Tecnológico de Monterrey. Yo soy ingeniero industrial de carrera. Dice, pero pues se vienen a Monterrey, se quedan en Monterrey y todas las necesidades que hay en otros estados que no son tan privilegiados como Nuevo León, pues si ustedes se quedan aquí, pues no pasa nada. Y dije, ay, sí es cierto, como que tengo este deber de regresar a Oaxaca y que lo que aprenda aquí, pues llevarlo allá y apoyar a Oaxaca, que realmente siempre ha sido catalogado como pues uno de los estados menos desarrollados de México. Entonces, pues creo que así empezó el camino de formación mía. Y en cuanto a Shakikshe, mira, yo me regreso a Oaxaca, de hecho, después de terminar la carrera de ingeniería industrial, no es cierto, me fui a San Luis Potosí primero, ¿no? A una empresa de cerámica alta temperatura. Y en ese año, México quebró como país. O sea, se fue el presidente Carlos Salinas de Gortari, quiebra México, quiebran un montón de empresas, incluyendo la que yo trabajaba, llevaba apenas 6 meses. Entonces, pues era Navidad, me fui a Oaxaca a pasarla con mi papá y mis hermanos. Mis hermanos se regresan a Monterrey porque ellos seguían en sus carreras y mi papá, que ya era muy grande, o sea, mi papá ya no estuvo pues muy avanzado de edad, me dijo, oye, quédate, pues me siento solo y dije, ¿sabes qué? Pues sí. Y con esta vocecita, te digo, de mi profesor ahí, todavía no muy obvia, pero pues como por ahí, bueno. Terminé, la verdad, en Oaxaca nunca ha habido mucha industria, entonces terminé trabajando en un banco pero terminé sintiéndome miserable. O sea, en verdad, mi perfil no era para estar ahí en una oficina. Le agradezco mucho a la institución que, aunque mi perfil no era pues para estar ahí, pues algo ha de haber visto en mis capacidades que dijo, bueno, pues vente. Entonces, pues bueno, trabajé en el banco, pero no me sentía totalmente satisfecha. Entonces, un fin de semana, realmente, con mis amigos, en el Bar Jardín, que tú sí lo conoces ahí en el centro de Oaxaca, en el Zócalo, en el mero centro, pues estábamos tomando mezcal. Y dije, bueno, pues qué rico es el mezcal, pero qué feas son las botellas, ¿no? O sea, como pues estándar. Ahora entiendo muchos retos, tampoco quiero insultar a los productores de mezcal, ahora conozco muchos de sus retos y bueno, a veces económicamente lo máximo que pueden hacer es tener esas botellas, ¿no? Porque además está un impuesto que multiplicado el valor de la botella con el valor del mezcal, bueno, se les duplica a veces su precio, ¿no? Bueno, en fin, el caso, pero en ese entonces dije eso. Y fíjate que muy peculiar, porque al otro día con la cruda y todo, pero entre la nebulosa de la cruda, me quedé con ese sueño. Dije, eso es.
si yo soy ingeniero industrial y estoy haciendo esta como crítica, dije, pues, ¿por qué no? Si en Guadalajara hay talleres de vidrio para hacer botellas para el tequila, ¿por qué no abro yo un taller de vidrio aquí en Oaxaca para mezcal? Y fue el inicio de un sueño, en verdad. Me empecé a buscar, bueno, para empezar me regresé a Monterrey a estudiar la maestría en producción y toda mi maestría la enfoqué en producción de vidrio, específicamente vidrio. Y mi tesis de maestría es la apertura de un taller de vidrio soplado en Oaxaca. Entonces, padrísimo, porque ahí estaba ya todo el plan. El estudio del mercado, el análisis financiero, todo, el análisis técnico, pues todo fue resultado de esos 2 años, ¿no? De mi especialidad. Pero pues nada, me gradué y dije así, todo en libros está padrísimo, pero, o sea, no lo conozco, ¿entiendes? No sé muchas cosas. Entonces empecé a buscar aprender vidrio. Me di cuenta que en México no había ninguna institución que me enseñara vidrio soplado. Entonces yo mi preparatoria la hice en Canadá y mi mamá siempre me dijo inglés, inglés, inglés. Entonces dije, bueno, pues qué bueno que tengo en inglés, porque entonces puedo buscar una escuela, ya que no la encontré en México, en Estados Unidos. Entonces busqué una escuela en Estados Unidos y después de escribirle a todo mundo, en verdad, recibí una respuesta de un centro en Brooklyn que se llama Urban Glass. Y me encantó porque Urban Glass me dijo, aquí tenemos de lo que tú quieras aprender, vente pues me lancé, ¿no? Y quiero hacer como una pequeña pausa porque en verdad lo que quiero compartir ahorita es que cuando yo nunca me imaginé, tenía yo tan firme mi sueño que llegué a Nueva York sin saber en dónde iba a dormir esa noche. O sea, así. O sea, llegué al aeropuerto y yo así me empezó a entrar una taquicardia así. Sí, llevaba un montón de listas de recomendaciones. Antes de irme a Nueva York, fui, por ejemplo, con el cónsul de Estados Unidos en Oaxaca y con amigos que yo sabía, o con amigas que yo sabía que tenían alguna conexión con Estados Unidos, pero no sabía realmente si me iba a quedar en un hotel, en un hostal, en dónde. O sea, yo lo que quería era conocer Urban Glass y saber que iba yo a llevar a cabo mi sueño. Y me pasó algo mágico que siempre me ha gustado compartir, y es que en esta taquicardia que me dio, porque dije, me di cuenta del mundo que era Nueva York, salgo al aeropuerto y veo a alguien con un letrero que decía Salim Har. Y yo así, ¿sabes? Así. Entonces me acerco a la persona y le digo, oye, Salim Har de Oaxaca. Y me dice, sí. Le digo, ¿y esto? Y me dice, ¿te acuerdas que fuiste a ver al cónsul de Estados Unidos en Oaxaca? Bueno, me dice, pues él le habló un amigo aquí de Nueva York, que es mi jefe. Y mi jefe me dijo, vete por ahí al aeropuerto y ayúdale en lo que puedas. Y fue así como, wow, o sea, empezó una cadena de eventos súper interesantes que me dijeron, este es el camino. Y bueno, entonces, pues él me ayudó, me enseñó pues el subway, cómo funcionaba en Nueva York, me prestó el teléfono de su casa, por teléfono pude hablarle un montón de contactos para ver dónde me iba yo a quedar, de renta, de departamentos y todo. Y en verdad fue una persona súper linda. Yo le agradezco mucho al cónsul, al jefe de esta persona. No, ay, qué mala onda que no me acuerdo su nombre, pero él sabe quién es. Y esta persona que en verdad me apoyó muchísimo al llegar. Entonces, bueno, empecé a estudiar en Urban Glass vidrio y ahí conocí a Christian Thornton, que es mi socio. Llevamos 21 años siendo socios aquí en Saquixe. Y este fue otro momento mágico de la vida porque Christian fue mi maestro en Urban Glass y nos preguntó qué hacíamos ahí. Y entonces yo le dije, bueno, pues quiero abrir un taller de vidrio soplado en Oaxaca. Entonces cuando terminó la clase, Christian platicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo estuve casado con una persona colombiana y viajé a Colombia y me di cuenta como todo el potencial que tienen estos países llamados vías de desarrollo y yo quisiera apoyarte en tu sueño. Y ese fue como mi segunda maravilla de energía universal, en verdad, y lo quiero decir porque en verdad cuando esta teoría de la atracción, yo sí creo mucho en ella, en verdad estaba en un momento de que este es mi sueño, estaba yo tan segura y irradiaba esa seguridad y yo siento que entonces el universo me decía, pues mira, aquí está esto y aquí está aquello. Entonces conocer a Christian fue otra gran sorpresa de la vida, porque además, y la última sorpresa, gran sorpresa de Nueva York fue que, bueno, en Urban Glass trabajábamos con vidrio a partir de materias primas,
pero yo en mi tesis tenía el reciclar la basura. Esa era una de las cosas que yo quería para aportar a mi estado. Y entonces estamos, Cristian y yo, así hablando sobre, bueno, pues sí, pero es que aquí en Urban Glass es diferente el vidrio y todo. Bueno, pues alguien habló a Urban Glass de una isla, la isla de San John, en las Islas Vírgenes, Estados Unidos, y dijo, oye, pues yo estoy construyendo, no, le dijo, yo tengo el reto de que la isla en donde vivo, y las islas en el mundo, estoy segura que tienen este reto, es muy caro deshacernos del vidrio, es una basura, es un desecho que es muy caro transportar. En ese momento San John llevaba su basura a San Tomás, pero San Tomás le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo suficientes problemas, hazle como puedas. Entonces se la tenían que llevar hasta Puerto Rico. Entonces era súper caro porque pues, el vidrio es pesado, si ya está quebrado, pues es filoso, en fin. Entonces, esta persona habló a Urban Glass y dijo, ustedes me pueden ayudar a resolver esto. Entonces, padrísimo, porque la solución fue abrir un taller de vidrio soplado ahí en la isla. Entonces, era súper lindo porque entonces la cerveza que se tomaba el turista en la mañana, pues era, o en su estancia, era la tortuguita, el florero que se llevaba, o sea, él mismo se llevaba su basura, pero en forma de souvenir. ¿No? Entonces, pues qué padre que tú mismo te lleves tu basura, ¿no? Transformada en algo nuevo. Entonces, Urban Glass contrata a Christian para el proyecto. Entonces fue así de, wow. Entonces, Christian le dice a la persona que lo había contratado, que sí podía llevarme como asistente. Entonces, imagínate, Nico, o sea, ya sabía yo vidrio soplado, me había encontrado un buen socio, etcétera, etcétera, y me faltaba esta parte de la ecuación de reciclado de vidrio y me llega así a través de Urban Glass. Entonces nos vamos a la isla y empezamos a trabajar, Cristian hace los hornos, empezamos a trabajar con vidrio reciclado, o sea, con vidrio de desecho. Entonces fue así de wow, o sea, cuando ya por fin me vine a Oaxaca, pues ya tenía yo muchas cosas de la ecuación, estaba yo en verdad maravillada de todas las sorpresas que me había tenido la vida ahí para ayudarme en mi camino. Y bueno, llegué a Oaxaca, empecé a tramitar abrir el taller, entonces busqué el terreno y me encontré un muy buen programa del gobierno del estado, que fue también otra cosa así maravillosa que me regaló la vida, porque yo estaba ahí, ¿eh? Yo me la pasaba en la oficina del gobierno, en la Secretaría de Economía, así como, a ver, quiero abrir un taller de vidrio soplado, ¿qué me pueden ayudar? ¿Cómo me pueden guiar? Y estaba todos los días, me han de haber alucinado, pero hubo muy buenas personas en esa oficina de gobierno y una me dijo, fíjate que el gobierno está rematando unas naves. Y entonces me encantó porque yo tenía un cierto presupuesto, ¿no? Cristian y yo teníamos un cierto presupuesto. Él vendió todo lo que tenía, ¿eh? Nueva York, su carro, su moto, su todo, y se vino a Oaxaca. Y yo también, en ese entonces, me apoyó mucho mi familia, pero te digo, el presupuesto era X, ¿no? Entonces, al momento de encontrar esta nave de remate, fue padrísimo porque además está dentro de un parque industrial, el parque industrial ya tenía permiso de uso de suelo, porque aunque nuestro vidrio es artesanal, es soplado a mano, nosotros empezamos con gas LP, y entonces el hecho de usar gas LP ya nos convertía como que teníamos que estar por ley dentro de un parque industrial, aunque fuéramos artesanales, ¿no? Entonces, por eso es que estamos dentro de un parque industrial. Pero aquí lo maravilloso de la historia es que entonces eso hizo que mi presupuesto me alcanzara también para la construcción de hornos. Y eso es otra cosa maravillosa porque Cristian sabía construir hornos, bueno, sabe construir hornos. Entonces, no tuvimos que importar nada. Lo único que compramos fueron las materias primas. Cristian nos enseñó a los que empezó Shakiksha a contratar, a todos, incluyéndome a mí, me enseñó a cortar metal, a soldar, a trabajar con materiales refractarios, todo. Entonces, todos los hornos que tiene Shakiksha, desde el horno de fundición, horno de recalentar, horno de templado, todo lo hicimos nosotros con nuestras manos. Y así es como inicia Shakiksha, y pues la verdad es que fue un camino maravilloso y ha sido un camino maravilloso. ¡Wow! Cuando hablabas de tener muchas sorpresas, muchos eventos en tu camino que te llegaron a crear Shakiksha, yo me quedaba pensando y escuchándote desde que comentaste de la llegada de tu papá de Líbano, ¿no? Y estas raíces que tienes tú y luego tu mamá que es mexicana. Y desde la trayectoria que tienes, ¿no? De, bueno, aprender inglés desde temprano, ir al TEC de Monterrey, San Luis Potosí, ir a trabajar en un banco, y luego Nueva York, luego el mezcal, yo creo que el mezcalito en el Zócalo, en el centro, ahí, tienes fue un buen pivot. Y Pivot después point. Urban Glass con Sara Christian,
San John, aprende a reciclar y todo esto y regresas con todo. Como yo cuando te escuchaba me decía, bueno, fue su destino, ¿no? Fue casi su destino, Crash aquí, ¿no? Parece que todo se... Y a veces te fuiste como el banco, ¿no? Te alejaste, pero para regresar, ¿no? Y lo que me preguntaba es, empezamos diciendo que tú quieres honrar tus raíces y tus raíces oaxaqueñas, ¿no? También dijiste, cuando estabas en el TEC de Monterrey, en Nuevo León, es este profesor que te dijo, oye, si se queda en Nuevo León, pues aquí, ya no los necesitamos más aquí, mejor váyanse donde están, de donde son ustedes, ¿no? ¿Cuándo fue tu punto un poco de inflexión, como lo llamamos, de decidir hacer un negocio con impacto social y ambiental también? ¿Cuándo fue este momento que para ti fue súper claro hacer esto? Te voy a ser honesta, no tengo un punto claro que yo recuerde. Creo que al hacer mi tesis dije, bueno, ok, si voy a abrir un taller de vidrio en Oaxaca para apoyar a Oaxaca, ok, voy a generar empleos y eso está padrísimo. Ok, punto número uno. Pero ¿qué más puedo hacer si ya estoy estudiando una maestría en producción? Creo que en ese entonces empezaban nuestros profesores también a decir que teníamos que ser responsables con la naturaleza. Entonces, yo siempre, pues Monterrey es una ciudad más limpia que Oaxaca. Y también, yo me acuerdo cuando pues conocí Canadá, wow, el respeto por la naturaleza, todo, la limpieza y todo. Yo creo que todo eso, todo ese camino que te digo, la vida me ha dado la fortuna de pasar, dije, yo quiero esto para Oaxaca también. Quiero que Oaxaca sea una ciudad limpia porque en verdad tiene una naturaleza tan bonita. Yo leo que Oaxaca tiene de los más variados ecosistemas del mundo, ¿no? O sea, su riqueza biológica es inmensa, pero creo que no sabemos cuidarla y somos muy malos administradores de nuestros desechos. Entonces, creo que todo esto sumó en algún momento para tener eso en la ecuación del reciclaje. Entonces, que no hubo, fue como una serie de puntos de inflexión, más o menos, ¿no? De Así es, sí. poquito a poquito que te hizo llegar. Y solo de chiquitita, ¿tenías un sueño en particular o nada, te dejaste llevar por la vida? De chica quise ser, creo que doctora en algún momento y abogada en algún momento. Y pues no. Y fíjate que ser ingeniero industrial fue algo que no me esperaba, porque yo no quería estudiar en Monterrey. Ahora le agradezco a mi papá que casi me jaló y me arrastró para allá. Entonces yo me acuerdo que estaba en el berrinche así, ¿no? Y ya era el último día de inscripción. Y entonces me acuerdo que estaba yo en la sala de inscripción, era el último día, y mi papá me dijo, ¿ya escogiste tu carrera? Y yo todavía en el berrinche, no, no. Entonces, pues empiezo a hojear el libro de carreras. En ese entonces todavía no estaba que pudieras meterte a internet a ver las ofertas, todavía las carreras te daban como una guía. Entonces estaba yo hojeándolas y dije, bueno, licenciaturas no. O sea, siempre como que, no sé por qué, no quiero insultar a nadie porque mi hermano es licenciado, pero es abogado y tuvo que estudiar horrores, pero bueno, no sé por qué las licenciaturas se me hacían para flojos y dije, no, licenciaturas no, ingenierías, me gustan las matemáticas. Y entonces empecé a estudiar las ingenierías y fue como, dije, pues ingeniería industrial. Dije, pues como que de todo un poco, ¿no? O sea, conoces la ingeniería en muchos aspectos, conoces un poquito de mecánica, un poquito de eléctrica, un poquito de todo. Y dije, bueno, pues esta se me hace versátil y pues así la escogí, o sea, en medio del berrinche. Y bueno, estoy, te digo, te repito, muy agradecida con mi papá porque pues me acompañó hasta la oficina de inscripciones y me dijo, anda, o sea, no quiero estar en Monterrey, pero es la mejor universidad y échale ganas, ¿no? Y de lo que he leído también es que tu papá te dio la opción de escoger entre ten tu casa o te doy dinero para arrancar tu negocio. Fue un poco así, ¿no? También, sí. Bueno, nada más quiero aclarar que no es que no quisiera estudiar por floja, sino que, sino que fíjate que yo quería estar cerca de mi casa. Siempre he sido como una persona muy apegada, fui una persona muy apegada a mis papás. Y entonces yo no quería estar lejos, yo quería estudiar en Puebla para estar cerca de Oaxaca. Entonces vivir en Monterrey se me hacía lejísimos de mi casa. Por eso no quería estudiar en Monterrey. Pero bueno, terminé estudiando en Monterrey y la verdad es que todo bien. ¿Cuál fue la otra cosa que me dijiste? No, del apoyo de tu papá, que lo has mencionado bastante. Ujú. Ah, el apoyo de mi papá. Sí, fíjate que también eso se me hace súper lindo. Mi papá, hace rato te dije que mi papá era mucho mayor, pudo haber sido nuestro abuelo.
pero fue nuestro papá y le agradezco mucho también a la vida. Pero te menciono lo del abuelo porque él pudo haber tenido entonces ideas muy cerradas por la edad que él tenía. Y sin embargo, yo admiro y siempre voy a recordar a mi papá con esa admiración de que nos regaló a sus 3 hijos el hecho de decir, sean lo que ustedes quieran hacer. Yo los apoyo. Entonces, en algún momento nos llamó a los 3 y nos dijo, ¿saben qué? Yo he visto muchas familias que se empiezan a pelear con la herencia, ¿no? Entonces, yo quiero que en vida, todavía yo, decirles cómo quiero repartir mis cosas. Si se van a pelear enfrente de mí y vamos a llegar a acuerdos, porque yo no me quiero morir preocupada porque ustedes se van a estar agarrando del chongo, ¿no? Entonces, fue muy inteligente. Mi mamá también fue muy inteligente porque en su momento mi papá quería dividir todo entre 3 y mi mamá dijo, no, o sea, así sí se van a pelear. Váyanse con su papá y le dicen que no, tiene que estar completamente bien definido cómo va a estar la repartición. Entonces, bueno, ya pues fuimos con mi papá, nos sentamos y bueno, para hacerte una historia larga, tan larga, mi papá cada uno quiso dejarnos una casa. Creo que eso a él le daba paz de que tuviéramos un lugar en donde estar, en donde vivir, ¿no? Por lo menos en donde refugiarte. Me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué, papá? Por favor, no me dejes una casa. Yo quiero empezar mi empresa y si tú pudieras mejor dármelo así en efectivo, me vas a apoyar muchísimo. Y yo te puedo decir, Nico, que mi papá a su edad seguramente sintió toda la inseguridad del mundo de que él quería dejarme una casa por su seguridad y sin embargo respetó mi sueño a pesar de cómo se iba a sentir él y me dijo, está bien, vámonos para adelante y te apoyo y aquí está y empieza tu empresa. Y en verdad se lo voy a agradecer también toda la vida. Llegas de Nueva York con Cristian, tienen este lugar en el parque industrial, empiezan, pues, abren su Yoshakishi. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes aparte de este momento? Bueno, pues fue muy lindo empezar a enseñar a las personas, porque siempre Shakikshe ha contratado a personas locales. Entonces, Shakikshe está en una población que se llama Magdalena Pascoetla, que ya es una zona semirural de Oaxaca, y ese fue también como uno de los objetivos. Vamos a apoyar a las personas locales, que seguramente son las que más necesitan un trabajo. Entonces, empezaron a llegar chicos, que además yo admiro mucho, porque ni siquiera algunos de ellos tenían la secundaria, ¿no? Pero querían trabajar. Entonces los empezamos a enseñar en vidrio soplado. Yo fui, yo fui la maestra de ellos. Me encanta, me encanta sentir como que son mis hijos de alguna manera. Y las ganas que le echaron, o sea, mucha gente nos decía, Cristian, a mí, oye, es que la curva de aprendizaje del vidrio es tan larga, ¿en verdad van a enseñar a las personas desde cero? Y ha sido lo mejor que decidimos hacer, enseñar a las personas desde cero, porque ahora son grandes maestros del vidrio y estoy muy orgullosa de ellos. Y además, los poquitos que empezaron con nosotros ahora ya son los maestros de los nuevos que vamos contratando, ¿no? Entonces, es maravilloso ver eso. Bueno, entonces, así inicia Shakikshe también enseñándolos a soplar vidrio. Y bueno, mira, uno de los retos que tuvimos fue que, pues yo quería hacer botellas para el envasado del mezcal, ¿no es cierto? Así empezó la historia. Pero resultó que, bueno, tuvimos que conseguir una máquina porque hacerlas a mano, pues los mililitros son muy variables, las alturas, los grosores, un montón de cosas. Y pues los envasadores necesitan botellas estándar. Entonces empezamos a averiguar, conseguimos una máquina manual, porque esta máquina manual te permite todavía decir que la botella es artesanal, ¿no? Pero tiene unos ciertos moldes que te permite, pues, que no haya tanta variabilidad. No, hombre, ni Cristian sabía usarla, no sabes cómo nos divertimos, bueno, es que nos botamos de la risa aprendiendo cómo usarla, ¿no? Porque no sabíamos ni qué, oye, el pistón, entonces tiene que, el pistón seguramente es para esto, y la inyección de aire, ay, no, bueno, terminamos aprendiéndolo a usar y empezamos a producir botellas para la producción de mezcal. Pero aún así eran como más caras de lo que estaban en el mercado. Tuvo su razón de ser esto, porque Cristian y yo viajamos mucho a Jalisco. Jalisco es el otro estado de México con una gran historia del vidrio soplado y ahí es donde hacen botellas y todo. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta de algunas prácticas y no voy a entrar en detalles porque realmente tampoco quiero insultar a nadie. Todo el mundo tiene sus retos y cada quien resuelve sus retos como mejor puede, creo. Pero bueno, vimos algunas prácticas que dijimos no las vamos a hacer.
O sea, no vamos a caer en eso. Nosotros vamos a ser socialmente responsables si estamos siendo también ecológicamente responsables. Entonces, el otro factor es que perdón que voy a echar un poquito para atrás, pero muy poca gente conoce el vidrio soplado en su producción. Entonces, el vidrio soplado necesita el horno de fundición, que es donde el vidrio de desecho ya limpio y sin etiquetas se pone a fundir, y necesitamos 1300 grados centígrados, que son 2100 grados Fahrenheit. Entonces, muchísima energía. Además, tiene que estar prendido 24/7. Entonces, muchísima energía. Luego, un segundo horno, que es el horno de recalentado. Entonces, mientras los artesanos están soplando las piezas, el vidrio pierde muy rápido su temperatura y se vuelve sólido otra vez. Entonces, tienes que estarlo metiendo a este horno para que vuelva a absorber calor, se vuelva flexible y pueda seguir soplándolo y monteando. Y un tercer horno, estos dos primeros fueron de gas en un inicio, gas LP. Y el tercer horno es el horno de templado. El vidrio necesita templarse. Es un proceso completamente diferente al templado de los metales. El templado en el vidrio es un proceso en donde de manera muy lenta tienes que traer el vidrio. Tú el vidrio lo terminas de soplar y de formar y todo, está como a 600 grados. Y de 600 grados a temperatura ambiente más o menos tarda 18 horas en que tú lo traigas a temperatura ambiente. Y eso es templar el vidrio y es permitir que sus moléculas realmente se acomoden. Después, si quieres, te platico más sobre esto porque es muy técnico, pero bueno. Y eso ayuda a que a que tus piezas sean más resistentes. Entonces, sí, el vidrio es frágil y siempre lo va a ser, pero hay niveles. Y nuestro vidrio, creo que es un vidrio bastante resistente, precisamente porque nuestro proceso de templado es eléctrico. Entonces, nosotros, para tener esta precisión de templado del vidrio, en otros estados de México, esto lo hacen con gas y van bajándole la temperatura, así como al tanteo, pero entonces eso no te permite una precisión de acomodo molecular. Entonces nosotros lo hicimos de manera eléctrica para poner una computadora, en esa computadora meter un programa de tiempos y temperaturas, para que en verdad esto estuviera súper bien acomodado. Y entonces por eso, por ejemplo, nuestras piezas pueden ser metidas en el horno a microondas o en el dishwasher o así, por esta cuestión molecular. Entonces, bueno, todas estas cosas hacían que nuestras botellas de mezcal, ay, toda la vuelta que me di para decirte las botellas de mezcal, pero bueno, eran más caras al final del día de las que se producían en otros estados. Entonces, pues los productores de mezcal, por más que yo les explicaba esto, pues como que no lo entendían. Y entonces, pues no. Sí tuvimos algunas marcas de mezcal que nos compraron las botellas y fue muy lindo porque además nos los compraban para sus ediciones premium, ¿no? Como eran más caras, pero podían ser bonitas. Entonces, bueno, quizá su mezcal estándar lo envasaban en botellas estándar, pero su mezcal así fino lo envasaban en nuestras botellas. Entonces, yo le agradezco mucho a estas marcas de mezcal que en verdad nos apoyaron en este camino de las botellas y pues padrísimo porque pues sí. Pero te digo, llegó un momento en el que dijimos, bueno, las botellas realmente no están pagando todos los costos. Te digo, con un horno 24/7, pues tienes que vender lo más que puedas y vender botellas de mezcal no nos estaba alcanzando. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Dijimos, bueno, pues decoración. Hacíamos arte, hacíamos piezas de arte o de arquitectónicas. Pero esto lo que nos causaba era que de repente, si tenemos un proyecto, pues vacas gordas y padrísimo, pero después era estar administrándolo porque esos proyectos nos llegaban pues muy espaciados, ¿no? O sea, el vidrio es muy caro para hacer proyectos artísticos o arquitectónicos. Entonces, era un sufrimiento terrible estar haciendo esos proyectos. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues decoración. Empezamos a hacer algunos floreros y cosas así, pero resulta que en esos años China empezó, o sea, México empezó a importar muchas cosas de China, de Checoslovaquia y de Polonia, muy baratas, ¿no? Entonces, y digo baratas porque las hacían, bueno, China, ya sabemos la historia de China, pero las que venían de Checoslovaquia y de Rumania eran muy baratas porque son cristal. Y bueno, en otro momento también, cuando tengan más tiempo, les explico lo del cristal, pero el cristal es más barato hacerlo, el vidrio, pero contamina muchísimo a los trabajadores. O sea, generalmente necesitas óxido de plomo u otras cosas no muy lindas en la naturaleza, que lo hacen barato, pero pues te repito, nosotros decidimos ser socialmente responsables, en verdad, y no íbamos a hacer eso
¿no? El cristal no necesita tanta temperatura para derretirse, por ejemplo, necesita 900 grados en vez de 1300, cosas así. En fin, no pudimos competir contra Checoslovaquia ni contra Polonia. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué? Dijimos, bueno, pues algo que se necesite constantemente. Y fue cuando Shakishe lanza por primera vez su línea de cuestiones de tableware, ¿no? De cuestiones para mesa. Entonces, sabíamos que Guadalajara también estaba haciendo esto, ¿no? Pero entonces dijimos, claro, no vamos a competir, o sea, ¿cómo te diré? Nuestra misión no era copiar a nadie. Ellos estaban teniendo, de hecho, sus propios retos porque China les empezó a copiar las piezas con la rayita azul arriba y la rayita verde. Ya tenían sus propios problemas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a diseñar nuestro propio rollo. Fue súper interesante otra vez porque nosotros estamos reciclando el vidrio desecho y una de las cosas que tiene el vidrio desecho es que no acepta color. Si de por sí te digo que molecularmente tiene sus retos el vidrio, meterle color era meterle otro tipo de moléculas que se comportaban completamente diferentes y entonces todo el mundo se peleaba, entonces nos salían rotas las piezas. Nos tuvimos que meter en otro, padrísimo, te digo, todo ha sido reto, pero todo ha sido muy interesante. Nos metimos en un estudio que nos llevó 3 años de qué ponerle al vidrio, o sea, qué agregarle a nuestro vidrio desecho para que aceptara ese color. Pero el reto era no dejar de ser ecológicamente responsables. O sea, ¿qué le vas a adicionar, pero sin maltratar a la naturaleza? Entonces está muy padre porque nosotros logramos nuestra fórmula, que es 5%. Es 95% vidrio de la basura, solo 5% materias primas nuevas, que se la adicionamos, pero esto nos permite además meterle color. Entonces, padrísimo, porque entonces esto nos permitió después de 3 años tener nuestra línea para mesa, pero además mostrando nuestros colores mexicanos, siguiendo esta línea de, pues, del orgullo de serlo, ¿no? Entonces, si tú ves nuestras piezas son rosas, azules, verdes, amarillas, ¿no? Entonces es como esto, si tú vas a México lo que esperas son colores, sabores, ¿no? Y pues nuestro vidrio no tiene sabor, pero tiene color. Entonces, pues fue muy lindo. Lo cual me hace también compartirte que los diseños de las piezas de Shakishe son una imitación, son también como un honrar a la naturaleza. Entonces, nuestros vasos tienen una cierta textura. Esta textura es para imitar la textura de las rocas. Y nuestros otros vasos y nuestras jarras y algunas de nuestras botellas tienen otra textura que son para imitar las cortezas de los árboles. Eso nos inspiró a los diseños y entonces eso es lo que representan nuestros productos, ¿no? Y también los colores de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y bueno, ese fue el otro reto. Solo una pausa para que podamos dimensionar ahora, antes de hablar del otro reto, y creo que vamos a hablar del 2011 cuando casi cerraron. Ah, sí, exacto. Pero bueno, una pausita aquí para dimensionar un poco lo que es Studio Shakishe en términos de cuánto están reciclando ahora de basura de vidrio y cuánta producción representa, más o menos, para tener una idea. Más o menos, como 2.500 al mes. Ok, 2,5 toneladas al mes. Sí, 2,5 toneladas al mes, sí. 2,5 toneladas al mes de vidrio reciclado. Sí. ¿Y es cualquier tipo de vidrio que reciclan o tiene que ser un vidrio especial? Hay muchos tipos de vidrio. Está el vidrio de botellas, que es diferente al vidrio de anteojos, que es el diferente al vidrio de ventanas, diferente al vidrio de material de laboratorio. Todos son químicamente diferentes y por lo tanto molecularmente diferentes. Entonces, tú no puedes revolverlos porque tienen un coeficiente de dilatación, que es cómo las moléculas se comportan cuando las calientas y cuando las vuelves a enfriar. Entonces, si tú revuelves, a la hora de que unas se regresan antes que otra o se expanden antes que otra, lo que hace es que tus piezas, por mucho que las tiemples, salen rotas. Entonces, hasta ahorita solo reciclamos el vidrio de envases, pero que es el que más existe allá afuera, ¿no? Entonces, reciclamos envases de refrescos, de cervezas, de licor, ¿no? También es compatible con algunos garrafones, con algunas lámparas, te digo, siempre y cuando no sea cristal. Entonces es compatible. Entonces eso es lo que más reciclamos, te digo, pero es lo que más hay de desecho, ¿no? La gente pues se toma su refresco, su chela, lo que sea, nuestros alipuses los fines de semana y pues no, eso es lo que más hay.
Buenísimo. 2,5 toneladas a 3 toneladas al mes de vidrio reciclado. A mí se me hace impresionante. No puedo imaginar la dimensión de cuando el camión llega con, con los vidrillos y que te deja todo así en tu estudio. Debe estar muy impresionante. Entonces, ahora regresando a dónde estábamos. Estábamos hablando de tus retos y no practicas el primer reto con esto de la competencia extranjera que llega a México y como esto los forzó de cierta manera a reinventarse un poquito o a inventar nuevos procesos, nuevos productos. Leí que en 2011 casi cerró Shakiche. ¿Qué pasó? Sí, creo que la política interna de México siempre ha sido como uno de los grandes retos para la iniciativa privada en general. Y entonces, en ese entonces, desde el 2010, el precio del gas empezó a incrementarse. Como te decía yo, trabajamos con gas LP, ¿no? Al principio. Y el precio empezó a elevarse muchísimo. Para el 2011 habíamos tenido un 200% de incremento en el precio del gas LP en México. O sea, la locura. Toda nuestra ganancia entonces se iba en pagar pues el gas y ya no nos alcanzaba en verdad para pagar nada, ni siquiera nóminas. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar, así es la verdad, me puse a llorar porque estaba yo terriblemente angustiada y no sabía qué hacer. O sea, cuando tú tienes otro tipo de costos, dices, pues bueno, está en mis manos, pero el precio del gas no está en tus manos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que Christian había construido para Shakiche era hornos altamente eficientes en el consumo de gas. O sea, ya habíamos hecho lo que estaba en nuestras manos hacer. Entonces se viene esto y en verdad fue terrible, te digo, yo lloré. Y le agradezco mucho a Christian porque independientemente de todo su conocimiento, me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, mira, me dice, yo sé que es muy nuevo para México, pero está en el aire esto de las energías renovables. Y me dice, ¿por qué no? En vez de llorar, me dice, guarda sus energías y nos ponemos a investigar las energías renovables. No me lo dijo así tan blunt, pero básicamente me hizo una invitación a que lo intentáramos. Y nunca se me va a olvidar tampoco, ¿no? Porque eso Cristian, yo considero que Cristian es una gran persona, en verdad. Le agradezco mucho esto que me dijo. Entonces, bueno, nos pusimos como equipo que siempre hemos sido. A pesar de que yo soy el ingeniero industrial, realmente Cristian siempre ha sido el lado tecnológico de Shakiche. Entonces, él se puso a investigar sobre las energías renovables y yo lo que hice fue ponerme a tocar puertas por todos lados pues no teníamos dinero realmente para hacer ninguna investigación ni nada, pero te digo que siempre como que el universo me ha dado así como mis ayuditas así muy lindas. Entonces, yo ya era parte del Hub Oaxaca en ese entonces. El Hub empezaba aquí en Oaxaca y lo empezó Jalona Philanthropies, ¿no? Y entonces Mark nos invitó a Kitsia, que tiene una iniciativa muy padre de cerámica en Oaxaca, y a mí a SOCAP, ¿no? Y fuimos a SOCAP y dimos un montón de posibilidades y empezamos a ver pues cómo estaba funcionando pues el mundo, ¿no? De las energías renovables y de todas las innovaciones y todo el rollo. Entonces, bueno, SOCAP me ayudó a ver que íbamos como por un buen camino y que teníamos retos también, pero bueno, nosotros aplicamos a Jalona Philanthropies y Jalona Philanthropies fue una de las fundaciones que nos apoyó. Recibimos mucho apoyo, mucho apoyo aplicamos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, que se llama CONACYT. Y el CONACYT nos dio el 60% de lo que necesitábamos básicamente la propuesta que presentamos fue dejar de usar gas LP y lo que encontramos allá afuera fue que el aceite sucio de cocina, el aceite quemado de cocina, tenía el mismo grado calorífico que el gas LP. Entonces, de ahí partió nuestro estudio. Ha sido muy interesante. Y el CONACYT nos los aprobó. Te digo, nos acercamos a Jalona Philanthropies, también nos apoyó. Y nos acercamos también a la Fundación Alfredo Harkelú y aprovecho, te digo, para mencionarlos a los tres porque han sido grandes instituciones que nos apoyaron en su momento. Y ahorita te digo por qué, además les doy las gracias, porque no solo nos hizo sobrevivir como empresa, nos ayudaron, sino ahorita te cuento más. Pero bueno, entonces logramos hacer nuestro estudio y lo que nuestro estudio logró fue, bueno, que el aceite no necesitamos convertirlo en biodiesel.
Y tú decidirás si editas esta parte o no, pero bueno, a mí no me encanta el biodiesel. A mí no me encanta el biodiesel porque el biodiesel necesita metanol y etanol, o metanol o etanol. Y muchas veces en el mundo, o en muchos países en el mundo, están teniendo la práctica de tirar selvas, tirar bosques y todo para plantar maíz, plantar algodón, y entonces producir etanol, y entonces producir biodiesel. Pues esto ya no es bio, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? En fin, si de por sí ya tienes áreas destinadas para sembrar y decides sembrar de todos modos maíz y parte va a ser para la comida y parte va a ser, o sea, para alimentar al mundo y parte va a ser para energías, bueno, órale, pero bueno. Entonces, nosotros cuando investigamos dijimos no queremos caer en biodiesel y fue muy padre porque el aceite nada más colado y centrifugado, claro, es el resultado de un estudio, pero solo colado y centrifugado, el proceso de centrifugación nos ayuda a quitarle las partículas de agua, porque si tú metes un aceite con partículas de agua a un quemador, tienes un, ¿no? Pues nunca vas a llegar a los 1300 grados. Entonces, bueno, pero lo que nos ayudó muchísimo, Cristian, fue que no había un quemador en el mercado para ese tipo de aceites. O sea, es muy diferente tener un aceite para un gas que un quemador para un líquido denso como es el aceite. Entonces, toda esta investigación también estuvimos desarmando quemadores de todos tipos en el mundo, en verdad. Compramos varios quemadores, los desarmaba Cristian y decía, así funciona y así. Y en verdad, aprendiendo de todos, Cristian diseñó nuestro propio quemador para aceite, el cual ya patentamos. Y fue maravilloso porque entonces fue realmente, los necesitábamos para poder adoptar el aceite. Entonces, y otra de las cosas que también diseñamos en ese entonces fue un sistema de recuperación de calor. Entonces, si nuestro horno de fundición y nuestro horno de recalentado necesitan estar a 1300 grados centígrados, pero nuestro horno de templado, que es el eléctrico, te digo, necesita 500, pues entonces el calor residual de esto, que siempre tiende a subir, pues lo que hicimos fue redirigirlo al de templado y reusar ese calor. Entonces, aparte de que el aceite entonces nos permitió dejar de usar gas LP en un 50%, el recuperador de calor hizo que dejáramos de usar electricidad, porque todo este calor entonces lo desviábamos a nuestro horno templado. Entonces, le mostramos estos logros pues a todos quienes nos apoyaron y fue un gran logro para nosotros, logramos sobrevivir, ¿no? Pero fue una invitación a seguir el camino. Estamos tan emocionados, Nico, en verdad, así de, wow, lo logramos. No solo no estamos en la bancarrota, ¿no? En ese entonces decíamos, no solo estamos en la bancarrota, sino que hemos encontrado un camino padre para nuestra misión de apoyar a la naturaleza, porque entonces el aceite nos hizo también reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono, ¿no? El aceite necesitamos inyectarlo con oxígeno, con aire, y mientras más oxígeno tú le pones a un combustible, más energía obtienes y menos contaminantes produces. Entonces, wow, la verdad es que por todos lados, por donde lo veíamos, estábamos súper contentos. Y al mismo tiempo, fíjate que nos pasó algo súper lindo porque conocimos a Ellen Fish. Ellen Fish empezó con un proyecto que se llama Sprout Enterprises. Mark la invitó a venir al Hub en Oaxaca y se organizó un speed speech, ¿no? Un evento así en el Hub, en donde pues yo di mi speed speech de Shakik, presenté lo que hacíamos y Ellen nos adoptó. O sea, Ellen, terminando mi speed, he de haber hecho muy buen trabajo, porque Ellen me dijo, oye, ven, padrísimo, me encantó lo que dijiste. Y Ellen fue como nuestra hada madrina, ha sido nuestra hada madrina para entrar en Estados Unidos. Ellen fue la persona que me dijo, mira, está lindísimo lo que haces, ¿por qué no lo hacemos en Estados Unidos? Ella nos enseñó a participar en ferias, nos llevó a ferias, nos conectó con un montón de gente, nos enseñó también, por ejemplo, a cómo conocer las expectativas del mercado americano, cómo empacar, ¿no? Estandarizar un poco, etcétera. O sea, es una larga historia, pero en verdad, ese es uno de nuestros otros ángeles de Shakik, Ellen Fish. Entonces, pues aparte de que logramos sobrevivir, ahora entramos al mercado de Estados Unidos. Entonces, wow, padrísimo, padrísimo. Lo que escucho que hacen cada crisis que vivieron desde los productos extranjeros que llegan, se reinventan, encuentran nuevas soluciones. La crisis del precio del gas LP igual se reinventan, encuentran nuevas soluciones que además que hacen mucho sentido con su misión de proteger y cuidar a la naturaleza. Y una duda, así, quizás muy técnica, pero ¿siguen usando gas LP o ya no? Dos respuestas. Una es que el aceite
no combustiona a bajas temperaturas. Entonces, si tú ves en una película que le pusieron un cerillo al aceite, o sea, no, nunca va a pasar, ¿no? Entonces, usamos un poquito de gas LP para calentar el horno, precalentar el horno, pero en el momento en que llega a 700 grados, el quemador que diseñó Cristian nos permite nada más cerrar la válvula del gas, abrir la del aceite, y el aceite, al empezar a fluir y encontrarse 700 grados, hace ignición. El segundo motivo es porque nosotros, al reciclar aceite, ¿no? O sea, nos los dan diferentes restaurantes, bares, hoteles, padrísimo, porque además, eso es otra cosa que no mencioné, la ciudad de Oaxaca prohíbe que se tire al drenaje, ¿no? Pero no hay un camión de recolección de esos desechos. Entonces sí, algunos, pues, no sé, lo que hacían pues, era tirarlo al drenaje a las 3 de la mañana, a la hora que pasara, ¿no? Entonces estaba contaminando terriblemente nuestro río, porque 1 litro de aceite quemado vegetal contamina 10,000 litros de agua. Entonces nosotros empezar a copiarlo, pues fue otra ganancia. La verdad, cuando aprendimos de eso, te digo que ha habido muchos regalos muy bonitos de la vida, en verdad. Entonces, bueno, pero el reto del aceite es que entonces muchas personas nos entregan también mantecas. Entonces es aceite con mantecas y diferentes marcas de aceite a diferentes densidades, con diferentes contaminantes, en fin. Entonces, lo que pasa a veces, y volvemos a las moléculas, es que cuando llegan al quemador, si hay un poquito de frío en Oaxaca y esa molécula de manteca, que no es aceite, ya empezó a solidificarse, nos bloquea la boquilla del quemador. Pero la presión que viene detrás hace que se desbloquee. Entonces, el quemador hace un pequeño como si escupiera, ¿no? Y vuelve la flama y no hay problema. Pero esta partícula de grasa cae. Para que veas los retos que tuvimos al investigar todo esto, pero bueno, cae esta molécula de grasa. Entonces, nos dimos cuenta que el aceite sí podíamos usarlo en nuestro horno de recalentado, porque no hay nada en la base. Entonces, cae esta partícula de grasa y con el fuego se vuelve a quemar y no pasa nada. Pero en nuestro horno de fundición, esta partícula de grasa caía en el vidrio. Y a veces llegaba el artesano y recolectaba esta partícula de grasa que no tenía tiempo de combustionar y se notaba en la pieza. Entonces, no pudimos usar, nos estaba contaminando nuestro vidrio. Entonces, no pudimos usarlo. Pero nada más eliminar el 50% de nuestro uso de gas LP fue de gran ayuda. Pero te digo, teníamos un reto. O sea, creo que siempre ha sido la historia de Shakishe, ¿no? O sea, ganancias, retos, ganancias, retos, ganancias, retos. Entonces, cuando empezamos a filtrar el aceite, lo que obteníamos eran lodos, ¿no? Lodos de pedazos de papas fritas, de pescado, de pollo, ¿no? Cucarachas ahogadas, no sé, en fin, ¿no? Lo que tú quieras ahí medio feo. Entonces, no sabíamos qué hacer con estos lodos. Y ponimos de hacer un hoyito en la tierra y esconderlo, pues se supone que somos ecológicamente responsables, ¿no? Entonces empezamos a acumularlo, empezamos a ponerlo así en grandes recipientes y decíamos que independientemente a este reto, por el otro lado, como ya estábamos investigando sobre energías renovables, dijimos, bueno, ¿qué otro desecho hay en Oaxaca? Y nos dimos cuenta que otro desecho que hay mucho en Oaxaca es excretas de ganado. Entonces, una segunda propuesta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México fue, porque estamos buscando una solución también para nuestro horno de fundición, ¿verdad? Porque el aceite pues no lo fue. Entonces, en nuestra segunda investigación, en nuestra segunda propuesta tecnológica y de innovación al Consejo de Ciencia y Tecnología fue que estas excretas meterlas en un biodigestor. Las bacterias, a la hora de comérselas o procesarlas, pues producen gas metano y usar este gas metano en vez de gas LP, ¿no? Entonces también todo un año de investigación. Como dimos muy buenos resultados el primer año, pues el segundo año nos volvieron a apoyar. Entonces ahí nos metimos otra vez en el rollo. Y una de las cosas que te pide el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México para aprobar tu proyecto es que tú estés vinculado con un centro de investigación en México. Porque entonces este centro de investigación es como alguien como que avala que no estás proponiendo una barrabasada, sino que en verdad más o menos hay medio que sabes lo que estás proponiendo, ¿no? Entonces, este centro de investigación estaba trabajando con unos científicos alemanes. Era el año se llamó el año México-Alemania. Entonces, estos científicos de Alemania vinieron y ya estaban de por sí apoyando a este centro de investigación para convertir desechos orgánicos en energía a través de biodigestores.
Entonces, pues otro momento así que tú dices, es que las casualidades no existen, en serio, porque entonces en este momento que yo desconocía del universo, nos apoya otra vez el CONACYT, pero viene este Centro de Innovación de México y los alemanes sintieron curiosidad por nuestro proyecto, porque pues en Alemania estos proyectos siempre son pues, para la industria enorme y todo. Y dijeron, oye, Shakiche lo está haciendo a nivel artesanal, a ver, a ver, a ver, a ver. Y vinieron a Oaxaca. Y cuando vieron nuestro biodigestor, bueno, realmente es muy grande, pero quiero decir, nada en comparación con los biodigestores así industriales enormes, ¿no? Entonces, fue padrísimo, Nico, porque nos empezaron a ayudar. Los alemanes dijeron, ¿sabes qué? Está padrísimo. Entonces, uno de los retos que teníamos con las excretas de ganado es que necesitan mucha agua. Entonces, hicimos una gran cisterna, pero hicimos lo que nos ayudó, es que tener el reto del agua nos hizo por fin instalar un centro de captación de agua de lluvias en nuestro taller. Entonces, hicimos la cisterna, diseñamos la captación de lluvia y entonces teníamos un montón de agua para nuestro biodigestor. Claro, en la época de sequías íbamos a tener nuestro reto, pero bueno, en esas estábamos cuando llegan los alemanes y nos dicen, es que no necesitas tanta agua. Estos lodos de tu aceite, con los que no sabes qué hacer, si tú los metes al biodigestor junto con las excretas, te van a ahorrar el 80% de agua. Nico, vimos la luz al final del túnel. Fue maravilloso nuevamente, en verdad. Híjole, cuando a veces me preguntan, bueno, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Es, si tienes un sueño, en verdad, síguelo y empieza a caminar. Las demás respuestas a veces vienen como, wow, ¿no? Sin que te las imagines. O sea, es en verdad increíble. Entonces, bueno, pues logramos lo que queríamos, ¿no? Tener gas metano o biogás, mucha gente lo conoce como biogás, a partir de nuestro biodigestor. Y bueno, todavía no podemos usarlo en el horno porque nos hace falta la presión. O sea, tenemos ya el volumen que necesitamos de gas y ahorita con los alemanes estamos diseñando el aparato que nos va a ayudar. Y entre Cristian, que te digo que siempre se la pasa ingeniando algo, y pues los científicos alemanes, que ese es su fuerte, el biogás, estamos haciendo una gran colaboración para lograr entonces esto que nos dé la presión que necesitamos para nuestro horno de fundición. Wow, estoy muy impresionado y cuando te escucho me doy cuenta que Shakishi es mucho más que un centro que produce vidrio. Es muchísimo más, es casi el pretexto para hacer mucho más. Y yo a mí me estaba un poco recordando desde el principio de la conversación de empezamos con la idea de reciclar vidrios y luego vino esta crisis, entonces empezamos a buscar aceites quemados. Y luego teníamos esto de los desechos del aceite que íbamos a hacer, los guardamos, pero quisimos hacer gas metano y para reducir aún más el gas LP. Y poquito a poquito siento que ustedes están como así recopilando todos los desechos que hay en Oaxaca, muchos desechos, o sea, desde el aceite, los vidrios, y los transforman en una pieza de arte increíble. Ah, muchas gracias. Sí, a mí me encanta. Y bueno, no solo estamos haciendo vidrio, porque ese es el gran camino al que nos llevó el adoptar energías renovables. En el 2012, cuando recién logramos lo del aceite, en una plática entre Cristian Kitzia y otro artista de cerámica, Adán Paredes, estaban platicando los retos que tiene a veces la cerámica porque usa leña, no usan leña en los hornos de cerámica en Oaxaca, y sobre todo en las poblaciones indígenas que todavía hacen cerámica. Y bueno, había un programa del gobierno federal para que estos artesanos usaran esmalte sin plomo, porque además otro reto que tiene la cerámica en México es que se les cerró las puertas de los mercados internacionales porque los esmaltes para pintar nuestra cerámica tenían plomo. Entonces ya no podían ser usados para los alimentos. Entonces se les corta la mitad del mercado, si no es que más, y nada más se quedan como ornamentales, ¿no? Para decoración. Entonces, cuando el programa del Gobierno de México, a través de FONART, me parece que es el Fondo Nacional de las Artes, empieza a promover los esmaltes sin plomo, pues resulta que la leña no les estaba dando las temperaturas suficientes para producir los colores que hacemos en Oaxaca, el rojo, el verde, ¿no? Estos colores súper vivos de México. Entonces, para no hacerte un rollo largo corto, para no hacerte un rollo largo tan largo, más bien, terminamos trabajando en colaboración
Kitsia, Harvard Philanthropies, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, la Fundación Alfredo Harpelú y nosotros, otra vez. Y lo que hicimos fue una transferencia de tecnología del vidrio a la cerámica. Entonces, padrísimo, porque una artesana muy linda que se llama Rufina Ruiz nos abrió las puertas de su taller. Nosotros teníamos que aprender a hacer cerámica, pues para poder realmente hacer una transferencia de tecnología que en verdad les ayudara, si no, pues les estás haciendo algo que no les va a servir. Entonces, padre, porque pues Rufina no tuvo, ¿cómo te diré?, ninguna cerrazón en compartirnos sus conocimientos, sus temperaturas, los espacios requeridos, el por qué hacían algo primero y luego algo después, y así, padrísimo, todo. Y a partir de todo ese conocimiento de Rufina fue que hicimos la transferencia de tecnología, hicimos un montón de acompañamiento, porque una de las cosas que he aprendido siendo miembro del Hub, o cuando fui miembro del Hub, porque cerró en Oaxaca, y yendo a SOCAP, es que muchos proyectos se caen, ¿no? Cuando una fundación empieza a apoyar a alguien, en cuanto la fundación se retira, el proyecto se cae. ¿Por qué? Porque como que la población realmente beneficiada no aprendió a adoptarlo como propio. Entonces nosotros acompañamos, creo que a Rufina como 3 años con su horno. No era lo mismo prender leña que prender aceite, porque además le apoyamos para que usara aceite reciclado de cocina. Entonces, pues padrísimo. Hicimos la transferencia de tecnología, estuvimos trabajando Teo con Rufina y todo. Y el momento, yo me acuerdo, uno de los momentos más bonitos de este proyecto fue que, bueno, cuando Rufina nos decía, oye, vamos a prender el horno, que era una de las cosas que les costaba un poquito de miedo, porque pues te digo, el quemador así, ¿no? Entonces nosotros íbamos de Shakixe a prender el horno. Y un día nos hablaron y dijimos, ya vamos para allá. Y nos dijeron, no, hablamos para decirles que como ya nos acompañaron mucho tiempo, ya ahora sí aprendimos y ya aprendimos hoy, aprendimos nuestro horno solos o solas, ¿no? Porque son puras mujeres ahí con Rufina. ¡Ay, no sabes qué! Fue súper lindo. Fue como cuando tu día de graduación de la escuela, así, fue así de, ¡ay, no me gradué! Déjame poner el sombrero. Bien bonito. Un sentimiento de mucha satisfacción haberlo logrado y que ella tuviera, pues otra vez su verde de Atzompa, su verde tan lindo de Atzompa, a través de esmalte sin plomo. Y ahora me gustaría hablar un poco del futuro y regresando a lo que me dijiste al inicio de esta conversación de Shakiche, que quiere decir al pie de la montaña y pensando que qué lindo se ve cuando llegas arriba. ¿Dónde estás en esta montaña ahora y qué significaría para ti llegar arriba de la montaña de Shakiche? Fíjate que cuando estaba yo, no me acuerdo si en la carrera, en la maestría, un profesor igual nos enseñó una gráfica en donde las empresas pues como que suben y luego, o una curva, ¿no? En donde la curva primero es como muy steep, ¿no? Muy marcada y luego se suaviza y luego tienes como una etapa de estabilidad de tu empresa y luego quizá curvas en donde tienes que ir como renovándote y todo. Pero yo nunca he encontrado este valle. La verdad, como que han sido más bien, como que ha sido así, ¿no? Sí nos ha dado periodos de tranquilidad, de estabilidad, pero luego otra vez para arriba y otra vez, pero no han sido largos. Entonces, creo que sí estoy en un lugar muy bonito de la montaña. En verdad, sí te puedo decir que ya pude encontrar un lugar en donde había un espacio, en donde yo me pude sentar en esa montaña y ver y decir, wow, qué padre que siempre he estado acompañada de alguna manera por personas maravillosas o instituciones maravillosas, que sí, puedes estar en el reto, pero no estás solo. Y qué padre ese día que estaba yo llorando hoy, que Cristian me dijo, transforma tus ganas, ¿no? Transforma tu energía en otra cosa. Porque sí, efectivamente, ¿no? Cuando, te digo, empecé Shakikshe, que empecé con energía positiva, pues todo se fue a positivo. Y cuando dejé de llorar y empezamos a averiguar, a investigar y todo, otra vez se convirtió en energía positiva. Y creo que si veo para atrás y veo eso, digo, o para el valle desde la montaña, digo, sí, ahí está, ¿no? Ahí está, esos ánimos que siempre están. Ujú. Y de hecho te dijo transforma tu energía y es lo que hicieron literalmente. Así, sí, ¿no? Así es. ¿Y qué significa para ti tener éxito? Cuando yo empecé Shakikshe, y tengo que admitirlo, que eran pues los 90s, bueno, más bien, cuando empecé a estudiar mi maestría, que eran los 90s, finales de los 90s, estaba este mensaje de que ser exitoso era tener tu empresa, ¿no? Y tener utilidades y, en fin, ¿no?
estar en la portada de los Rolling Stones. Pero Forbes en este caso. Y me da mucho gusto que la vida me ha enseñado que, te digo, en verdad mi primera satisfacción fue cuando Shakik se sobrevivió, ¿no? Cuando logramos salir adelante. Y la segunda gran satisfacción, en verdad, fue cuando vimos que lo lográbamos para la cerámica, ¿no? Que teníamos este horno. En verdad, ese día siempre he estado presente. O sea, es wow. O sea, apoyar a otros es más de lo que te imaginas, como que siempre piensas en estarte apoyando a ti, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Para sacar adelante tu sueño. Pero en verdad, cuando logras ayudar a alguien más, wow, o sea, en verdad es increíble. Y yo creo que eso va a ser nuestro futuro, seguir con esta montaña que ha sido maravillosa y que mientras más la avanzamos, quizá es como si te encontraras más satisfactores mientras como más subes también, ¿no? Pues para ti ser exitosa es tener satisfacción en lo que haces. Sí, tener esa satisfacción que va más allá de lo monetario. Creo que en verdad para mí es ser exitoso, o sea, tener un reto, pero encontrar que la solución de ese reto tiene más de lo que tú esperabas o que la vida te regala más de lo que tú esperabas. No sé si por tener ese coraje, ay, perdón, creo que es una vivencia humana poco reconocida, poco valorada, poco promocionada por nosotros mismos los humanos. Y ese es el éxito. En verdad, para mí ese es el éxito. Ujú. ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué te dio tanta emoción? Eso que claro, estoy agradecida por tener un ingreso, pero que ni siquiera quiero usar el verbo enfrentar, porque siempre se dice enfrentar el reto, pero es más bien como empezar a caminar el reto. He oído por ahí algo que dice que el miedo, en cuanto empiezas a avanzar hacia él, se va como disipando, ya sabes. Pero lo que no te dicen es que una vez que empiezas a caminarlo, lo que va a haber del otro lado es una satisfacción mucho más grande que el hecho de haber resuelto el reto que tenías. ¿No? Te digo, ver cómo vamos conociendo gente, pues como Rufina, como Ellen Fish, ver que podemos como ayudar a otros, ver que en verdad contaminemos menos de lo que en verdad inicialmente lo pensábamos. Son satisfactores que nadie me los dijo. No, podría quedarme hablando contigo quizás hasta el fin del día. Me siento muy inspirado por esta conversación y que sí, para cerrar, cuando estoy pensando en esta conversación, siento que podremos, puede ser el escenario de una película, de un cuento de hadas, un poquito de estas historias bastante, vamos a decir, clásicas el héroe tiene un sueño, luego en su camino tiene sus retos y lo supera para llegar y subir la montaña, que como fue la metáfora, el hilo director, ¿no? Esta montaña. ¿Por qué digo cuento de hadas? Porque hablaste de ángeles, de ley de atracción, del universo que te ponen cosas muy buenas en tu camino, de esta hada madrina también. Y también escuché cómo superaron las crisis, los retos, y siempre con algo de buscando innovar y transformar. Y al final y como dijiste, ¿no? Quizás era un miedo, o sea, y Cristian te dijo, transforma tu energía, y viste, atrás del miedo había realmente una transformación de la energía, ¿no? En todos sentidos. Entonces, te quiero agradecer mucho porque creo que nos estás inspirado muchísimo en esta conversación. Muchas gracias. Sí, pues en el futuro en verdad queremos apoyar. Me gustaría cerrar compartiéndote brevemente que así como hicimos la transferencia de tecnología para la cerámica, ya hicimos también una transferencia de tecnología para la producción de mezcal. Y aparte de los hornos maravillosos que ya tenemos para ellos, para que contaminen menos, para que tengan más utilidades porque tienen menos costos, etcétera. Además de todo, hay un desecho en la producción de mezcal que se llama vinazas. Y esas vinazas, como hemos seguido trabajando con los alemanes, que en verdad se quedaron con nosotros ante, te digo, este camino que vieron que llevábamos y es maravilloso.
todos los estudios allá afuera decían que no había energía en la vinaza. Pero los alemanes ya lograron ver que sí hay, entonces ya estamos poniendo, entonces en vez de que estas vinazas, lo mismo, se vayan a los ríos, ya las estamos poniendo en un biodigestor, la bacteria se le está comiendo y generando energía. Entonces, nuestro sueño que sigue lograr es terminar de probar que se puede cerrar el círculo. En vez de que la vinaza sea un desecho, se regresa a mi círculo, es una energía, es mi combustible. Ya soy responsable, pero no solo ya soy responsable de mi desecho, sino que me está dando el beneficio de ser un combustible. Y entonces cierro volviendo a agradecer a todas las instituciones, las personas que han creído en nosotros, porque no estaríamos aquí. Y lograr esto para la industria del mezcal es apoyar a otros. Te digo, no solo a que lo logren económicamente, sino a que lo logren ecológicamente. Entonces, es compartir el sueño. Es compartir la misión. Y sí, cerramos el círculo porque el sueño empezó queriendo cambiar el diseño de las botellas de mezcal y ahora están ahí. De alguna manera terminé con mezcal. Y terminamos con mezcal. Nos toca solo brindar y tomarnos uno, ¿no? Sí, en verdad. Sí. No, muchas gracias, Salime. Y creo que también quiero invitar a todos los que nos escuchan a visitar lo que están haciendo en Oaxaca para entender todo lo que y así ver lo que están haciendo, que creo que se van a quedar aún más inspirados, yo creo. Hay una página que no es, está nuestra página que es www.shakikshe.com, pero para ver todas estas tecnologías que les he compartido en este podcast está www.ppx.mx. Esa página es nuestra página de desarrollo tecnológico e innovación. Padrísimo. Muchas gracias, Salime, por todo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Nico, un gran abrazo. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. Gracias y hasta luego.